El comunismo nace con la promesa de igualdad para todos. Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista en 1848. Proponían abolir la propiedad privada para eliminar clases sociales. Su idea era que el proletariado debería derrocar a la burguesía. Prometían un paraíso sin clases, sin opresión ni explotación. La Unión Soviética fue el primer estado comunista del mundo. Lenin adaptó el marxismo a las condiciones rusas en 1917. Creó un sistema de partido único con control total estatal. Stalin continuó con colectivizaciones forzosas y purgas intensas. China adoptó el comunismo con Mao Zedong en 1949. Mao impuso reformas agrarias radicales y la revolución cultural. Muchos murieron por hambre causada por políticas económicas fallidas. Cuba bajo Fidel Castro en 1959 implementó el socialismo. Propiedades expropiadas, economía estatizada, dependencia de la URSS. Corea del Norte adoptó una forma extrema de comunismo. La dinastía Kim ha mantenido un régimen totalitario cerrado. En cada caso, el comunismo prometió mucho, entregó poco. Estos sistemas colapsaron o se sostienen por represión intensa. El ideal comunista nunca se ha concretado como prometido. Historia muestra que comunismo práctico difiere del teórico radicalmente. El análisis histórico revela patrones de falla y colapso. Promesas utópicas del comunismo enfrentan la dura realidad política. Las buenas intenciones teóricas no se traducen en éxito práctico. Los sistemas comunistas han mostrado una tendencia a la autocracia. La eliminación de la disidencia y la centralización del poder son comunes. El comunismo implementa control estatal completo sobre la economía. Esta centralización a menudo lleva a ineficiencias y corrupción. Planificación centralizada no responde bien a necesidades del mercado. Falta de incentivos personales reduce la productividad laboral. Empresas estatales bajo comunismo frecuentemente reportan pérdidas enormes. La URSS enfrentó escasez crónica de bienes básicos. En Cuba, el racionamiento ha sido la norma desde 1962. Venezuela ha visto hiperinflación devastadora bajo políticas socialistas. La producción petrolera venezolana colapsó por mala gestión estatal. Economías del este europeo tardaron años en recuperarse post-caída. Inflación descontrolada es común en estados comunistas y socialistas. El desempleo aumenta cuando el Estado es el único empleador. Escasez de productos básicos crea mercados negros y desigualdad. Políticas económicas fallidas llevan a ciclos de pobreza y desesperación. La falta de competencia en mercados comunistas estanca la innovación. En Corea del Norte, el acceso a alimentos es extremadamente limitado. El bloqueo económico no justifica completamente la pobreza en Cuba. Alemania Oriental mostró una economía mucho más débil que su contraparte occidental. Las reformas de mercado en China son reconocimientos tácitos del fracaso del comunismo puro. Familias en países comunistas a menudo luchan por sobrevivir. El bienestar económico es raro sin mercado libre. Los ciudadanos de países comunistas carecen de estabilidad financiera. Las economías centralizadas no pueden sostener crecimiento a largo plazo. La dependencia de importaciones en países comunistas es alta. El acceso limitado a servicios básicos define al comunismo. Salud y educación sufren bajo el control estatal excesivo. Ciudadanos en países comunistas a menudo carecen de medicinas. La pobreza es extensa, afectando a la mayoría ciudadana. Viviendas en mal estado son comunes en países socialistas. En Cuba, los apagones eléctricos son frecuentes y prolongados. Hospitales en Venezuela carecen de recursos básicos para funcionar. La educación en Corea del Norte promueve propaganda estatal. Niños en países comunistas son adoctrinados desde jóvenes. La calidad de vida es baja, la desesperación alta. El sistema de salud cubano es elogiado pero profundamente deficiente. Educación bajo regímenes comunistas, a menudo sesgada y censurada. Los servicios públicos en la Unión Soviética eran inadecuados. Falta de inversión en infraestructura crítica es un problema crónico. El acceso a Internet es severamente restringido en muchos estados comunistas. Los jóvenes en Venezuela enfrentan un futuro incierto. En China, el control sobre la educación limita la creatividad. Los sistemas de salud en países comunistas a menudo colapsan. La corrupción y la burocracia socavan los servicios públicos. La falta de libertad de expresión afecta el desarrollo social. A pesar de prometer igualdad, el comunismo perpetúa la desigualdad.
Élites políticas en regímenes comunistas disfrutan de lujos inaccesibles. Represión social y política es rampante bajo el comunismo. Ciudadanos son vigilados y controlados, limitando su libertad personal. Las discrepancias ideológicas son severamente castigadas en estados socialistas. Mujeres y minorías a menudo sufren más en regímenes comunistas. La falta de diversidad política lleva a abusos y injusticias. El miedo a represalias impide el progreso social y político. La desigualdad económica es escondida bajo la retórica de igualdad. Las familias luchan diariamente por necesidades básicas en muchos países comunistas. El comunismo frecuentemente conduce a regímenes autoritarios y represivos. La libertad de expresión es casi inexistente en estados socialistas. Gobiernos comunistas censuran medios y controlan la información pública. Activistas y disidentes son perseguidos y encarcelados sin juicio. El derecho a protestar es suprimido bajo regímenes comunistas. En Corea del Norte, la disidencia es castigada con la muerte. En Cuba, los opositores al régimen enfrentan arrestos y acoso. El gobierno venezolano utiliza tácticas de miedo para mantener control. Los derechos humanos son sacrificados por la seguridad estatal. Las elecciones en países comunistas son a menudo manipuladas. El poder en el comunismo se concentra en pocas manos. La corrupción es rampante en gobiernos donde no hay rendición de cuentas. Líderes comunistas utilizan el Estado para enriquecerse personalmente. La falta de transparencia fomenta un gobierno corrupto y ineficaz. Los ciudadanos carecen de voz en la gestión de su país. El nepotismo es común en regímenes comunistas y socialistas. Las instituciones estatales son utilizadas para perpetuar el poder. La corrupción desvía recursos de necesidades públicas a bolsillos privados. El abuso de poder en gobiernos comunistas es sistémico. Los líderes comunistas a menudo viven en opulencia, mientras el pueblo sufre. Gobiernos comunistas fallan en proveer servicios básicos eficientemente. La burocracia excesiva sofoca la innovación y la efectividad. El Estado controla empresas que son ineficientes y no competitivas. El monopolio estatal sobre la economía desincentiva la mejora. La falta de competencia política conduce a la estagnación gubernamental. Las políticas comunistas a menudo resultan en desastres económicos. Sin un sistema de controles y equilibrios, el poder se corrompe. La gestión estatal de la economía es notoriamente pobre. Los proyectos estatales grandes a menudo fracasan por mala planificación. El descontento público crece, pero las opciones de cambio son limitadas. Venezuela es un claro ejemplo del fracaso económico socialista. El control gubernamental de la economía ha llevado a la hiperinflación. La producción de petróleo ha caído, exacerbando la crisis económica. Escasez de alimentos y medicinas es común en la vida diaria. El gobierno de Maduro ha intensificado la represión y censura. Millones de venezolanos han emigrado buscando mejores condiciones de vida. El sistema de salud en Venezuela está en colapso total. La inflación ha hecho que la moneda local sea casi inútil. Los apagones eléctricos son frecuentes y afectan a todos los sectores. La desnutrición infantil ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Cuba ha sido un estado socialista desde la Revolución de 1959. La dependencia de la URSS dejó a Cuba vulnerable post-Guerra Fría. Racionamientos y falta de libertades fundamentales caracterizan la vida cubana. El gobierno controla estrictamente la información y reprime la disidencia. El turismo y remesas extranjeras son vitales para la economía cubana. Los cubanos enfrentan restricciones severas en Internet y medios de comunicación. La atención médica, aunque accesible, carece de recursos básicos. El embargo estadounidense ha impactado, pero no justifica todos los fallos. La juventud cubana busca oportunidades fuera debido a la limitada libertad económica. Las protestas de 2021 destacaron el descontento general con el gobierno. Corea del Norte es uno de los regímenes más herméticos y autoritarios. La dinastía Kim ha mantenido un control férreo y totalitario. El acceso a necesidades básicas está extremadamente controlado por el Estado. Información del exterior es casi inexistente, la propaganda domina. El programa nuclear ha aislado aún más al país internacionalmente. La población sufre de pobreza extrema y desnutrición crónica. Las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte son rampantes. La represión política es severa, con campos de trabajo forzado. El liderazgo invierte en armas mientras el pueblo carece de lo básico.
La falta de libertad y oportunidades ha creado una sociedad estancada. Transiciones de regímenes comunistas a democracias son complejas y difíciles. El sistema legal a menudo necesita una reforma total para garantizar justicia. La economía estatizada debe desmontarse, un proceso largo y arduo. Los funcionarios antiguos resisten cambios que amenazan su poder y privilegios. El miedo y la desconfianza en instituciones perduran tras el cambio. Reconstruir una economía de mercado requiere tiempo y paciencia. Inversiones extranjeras son cruciales, pero difíciles de atraer inicialmente. El legado de corrupción puede socavar nuevos esfuerzos democráticos. Desarrollar un sistema político plural es esencial pero desafiante. La falta de tradición democrática impone barreras significativas al cambio. La población puede ser escéptica sobre los beneficios de la democracia. Partidarios del antiguo régimen a menudo fomentan la resistencia. Cambios rápidos pueden generar inestabilidad y descontento social. La adaptación a una economía de mercado puede causar desigualdad inicial. La transparencia y rendición de cuentas son esenciales para ganar confianza pública. Educación sobre democracia y economía de mercado es fundamental. Los medios de comunicación libres juegan un papel clave en la transición. El apoyo internacional puede facilitar el proceso democrático. Es crucial atender las necesidades básicas durante la transición. Una sociedad civil fuerte y activa es vital para el éxito democrático. Reformas deben ser inclusivas y considerar todas las voces de la sociedad. El desarrollo sostenible debe ser una prioridad para evitar errores pasados. Políticas de bienestar social pueden suavizar el impacto de la transición. Crear un marco legal sólido es esencial para atraer inversiones. La educación continua y el desarrollo de habilidades son claves para el futuro. Mantener una perspectiva a largo plazo es crucial para reformas efectivas. Es vital evitar la dependencia de un solo sector económico. La diversificación económica protege contra futuras crisis económicas. Los líderes deben comprometerse con la integridad y el servicio público. El éxito de la transición depende de la voluntad política y social colectiva. El comunismo y el socialismo han tenido una profunda influencia global. Durante la Guerra Fría, el comunismo moldeó la geopolítica mundial. Alianzas formadas alrededor de ideologías enfrentadas, dividiendo el mundo. Países no alineados fueron a menudo coaccionados o persuadidos ideológicamente. Las tensiones entre bloques comunista y capitalista dominaron el siglo XX. El colapso de la Unión Soviética redefinió el equilibrio global. China ha promovido una forma de socialismo con características de mercado. La influencia de China en países en desarrollo es significativa. Iniciativas como la Franja y la Ruta extienden su influencia económica. Cuba ha exportado su revolución a través de apoyo y entrenamiento militar. El comunismo ha sido un factor en numerosos conflictos regionales. Vietnam y Corea son ejemplos de divisiones ideológicas profundas. En América Latina, movimientos guerrilleros adoptaron el marxismo. Estos movimientos a menudo fueron apoyados por Cuba y la URSS. La intervención soviética en Afganistán desestabilizó la región y tuvo repercusiones duraderas. El apoyo a regímenes autoritarios ha sido una crítica constante. Conflictos ideológicos han precipitado intervenciones militares y sanciones. La influencia comunista en África y Asia alteró la dinámica política local. Naciones influenciadas por el comunismo a menudo enfrentan aislamiento internacional. El legado de estos conflictos sigue afectando a las regiones involucradas. Países comunistas a menudo priorizan la ideología sobre la ayuda económica efectiva. El modelo de ayuda de China se basa en préstamos por infraestructura. Críticas a la diplomacia de la deuda han surgido en años recientes. La ayuda soviética a menudo venía con condiciones políticas estrictas. El impacto de esta ayuda es mixto, con algunos éxitos y muchos fracasos. El intercambio cultural y científico ha sido una faceta positiva. Proyectos como la Estación Espacial Mir mostraron cooperación a pesar de las diferencias. Las relaciones internacionales postcomunistas han requerido reajustes significativos. El comunismo ha dejado un legado complicado en el derecho internacional. Nuevas alianzas se forman conforme países reforman sus orientaciones ideológicas. Las promesas no cumplidas crearon desilusión y desconfianza generalizada. El control estatal sofocó la innovación y la libertad individual. Los sistemas se volvieron insostenibles y provocaron crisis económicas severas. La falta de incentivos condujo al estancamiento y a la corrupción.
La experiencia histórica demuestra que estas ideologías fallaron repetidamente.